programa de hoy, Papa Francisco volverá a presidir la Misa de la Divina Misericordia en San Pedro tras la pandemia del coronavirus. Pontífice recibirá a más de 400 misioneros de la Misericordia. Además, Santo Padre habría suspendido audiencia con canciller argentino por problemas de salud. Hola amigos, es un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa contándoles que el Papa Francisco volverá a celebrar de forma pública la Misa de la Divina Misericordia en la Basílica de San Pedro tras 2 años de haber iniciado la pandemia. Este domingo 24 de abril el Papa Francisco presidirá de forma pública la Misa de la Divina Misericordia en la Basílica de San Pedro, algo que no ocurría desde hace 2 años debido a las restricciones de la pandemia. En ese sentido, el Vaticano va recobrando poco a poco la normalidad a 2 años del inicio de la crisis sanitaria, y a pesar de que todavía se exigen ciertas precauciones para evitar el contagio, el Santo Padre ha vuelto a presidir las ceremonias de Semana Santa ante un gran número de fieles. De esta manera, la oficina de prensa de la Santa Sede informó que el Sumo Pontífice celebrará la misa de este segundo domingo de Pascua a las 10 de la mañana, hora local, en la Basílica de San Pedro y no en la iglesia de Santo Espíritu de Sazia, como había hecho estos 2 últimos años de forma privada. A esta ceremonia acudirán los cardenales, arzobispos y obispos que se encuentren en Roma, así como las misioneras de la misericordia y otros sacerdotes y religiosos. Es preciso recordar que ese día también es posible obtener la indulgencia plenaria. Para ello, el fiel debe participar en actos de piedad realizados en honor de la Divina Misericordia, con las condiciones habituales de confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa. Y el próximo lunes 25 de abril, el Papa Francisco se reunirá con más de 400 misioneros de la Misericordia en el Vaticano en un encuentro organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. El próximo lunes 25 de abril, el Papa Francisco se reunirá con más de 400 misioneros de la Misericordia en el Vaticano, en un encuentro organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización. Esta audiencia con el Papa tendrá lugar en el marco del tercer encuentro mundial de los misioneros de la Misericordia, que vuelve a celebrarse tras 2 años de pandemia bajo el lema "El misionero de la Misericordia, signo de acogida". Asimismo, en la audiencia con el Papa, los misioneros participarán en diferentes actividades y talleres, donde podrán compartir sus testimonios, y también en la misa del Domingo de la Divina Misericordia, que el Santo Padre presidirá en la Basílica de San Pedro, de forma pública, el próximo domingo 24 de abril. Los participantes llegarán a Roma desde diferentes países de los 5 continentes, y habrá también algunos sacerdotes de Ucrania. Cabe indicar que en la actualidad hay más de 1000 misioneros de la Misericordia en todo el mundo, un número que no ha dejado de aumentar desde que el Papa Francisco instituyó este ministerio especial durante el Jubileo de la Misericordia. Ahora les contamos que el Papa Francisco afirmó que el verdadero educador acompaña, escucha y dialoga. Veamos el siguiente informe. Recientemente, el Papa Francisco se dirigió a una delegación del Global Researchers Advancing Catholic Education Project, un nuevo proyecto de investigación internacional promovido por voluntarios con el objetivo de incentivar los valores de la educación católica en el respeto a la identidad y el diálogo, y les reiteró la importancia de una educación dinámica que transmita la herencia del pasado, pero que vaya hacia adelante y para que el individuo crezca. Así lo expresó el Papa Francisco en un texto entregado a la delegación, en el cual aseguró que educar no es llenar la cabeza de ideas porque se forman autómatas, sino caminar junto a las personas en una tensión entre el riesgo y la seguridad. De esta manera, el Santo Padre explicó que no se puede educar sin caminar junto a las personas a las que se educa, y añadió que es hermoso cuando se encuentran educadores que caminan juntos con estudiantes. Asimismo, el obispo de Roma puntualizó que educar no es decir cosas puramente retóricas, sino hacer que lo que se dice se encuentre con la realidad.
Del mismo modo, indicó que los alumnos tienen derecho a equivocarse, pero que es el educador quien les acompaña en el camino para orientar esos errores y así no caer en terrenos peligrosos. En este sentido, el Papa Francisco destacó que el educador toma de la mano, escucha, dialoga, no se asusta y espera, y dijo que de esto se trata la educación humana, de sacar adelante, hacer crecer y ayudar a crecer. En otras informaciones, el Papa habría suspendido una audiencia programada para hoy viernes con un canciller argentino por problemas de salud. Veamos. El Papa Francisco habría cancelado su audiencia con Santiago Cafiero, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, a causa de un fuerte dolor en la rodilla. Como se recuerda, el encuentro entre el Santo Padre y el canciller argentino estaba previsto para este viernes 22 de abril. En la audiencia también debía participar el secretario de Culto de Argentina, Guillermo Oliveri. Según el sitio web argentino Infobae, el Vaticano informó a Cafiero de la cancelación de la audiencia cuando el canciller viajaba en tren de Venecia a Roma. Frente a esto, Cafiero le habría enviado un mensaje al Papa Francisco deseándole una pronta recuperación y expresándole que espera verlo cuando su salud lo permita. El Papa Francisco no ha ocultado su dolor en la rodilla y ha llegado a bromear al respecto en la audiencia general del 26 de enero de ese año, calificándolo de algo pasajero que dicen solo le sucede a los viejos. Asimismo, al volver a Roma de su viaje a Malta a inicios de este mes, el Santo Padre señaló que su salud es un poco voluble, ya que tiene este problema en la rodilla que le trae problemas al caminar. El intenso dolor en la rodilla le impidió al Santo Padre presidir la celebración de la Vigilia Pascual el 16 de abril de este año. Por otro lado, hace poco se informó que el secretario personal de Benedicto XVI ha estado aislado durante los últimos días después de dar positivo a coronavirus. Recientemente, medios alemanes informaron que el arzobispo alemán y secretario personal de Benedicto XVI, Monseñor George Ganswein, ha estado aislado durante los últimos días después de dar positivo a coronavirus. Según indicaron, Monseñor Ganswein ha estado aislado desde el 11 de abril, un periodo de tiempo que incluyó todo el triduo pascual y el 95 cumpleaños de Benedicto XVI. Asimismo, se menciona que el Papa emérito Benedicto XVI dio negativo en su prueba, al igual que todos los demás residentes del monasterio Mater Ecclesia, la residencia del Papa emérito dentro de la Ciudad del Vaticano. Si bien el secretario personal de 65 años no pudo unirse a Benedicto XVI en la celebración de su 95 cumpleaños el Sábado Santo, el Papa Francisco visitó la residencia del Papa emérito antes de su cumpleaños el 13 de abril. Cabe indicar que Monseñor Ganswein ha dicho que tanto él como Benedicto XVI han recibido 3 dosis de una vacuna contra el coronavirus. La Universidad Eclesiástica de San Dámaso en Madrid, España, se encuentra organizando una jornada titulada Arqueología de la Esperanza, el Santo Sepulcro de Jerusalén. Por este motivo, nos encontramos conectados con la profesora adjunta a cátedra de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica, Cayetana Johnson, quien nos dará más detalles sobre este interesante evento. Cayetana, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo también, Pascual, para todos los hermanos que nos estén escuchando o viendo a través de esta transmisión. Cayetana, para contextualizar a la audiencia, ¿podrías contarnos cuál es la importancia del Santo Sepulcro para la Iglesia Católica? Sí, es el centro de los centros para todo lo que representa nuestra fe y sobre todo contextualizándolo desde el punto de vista histórico-arqueológico.
arqueológico, el lugar de la pasión de Jesús, tanto la crucifixión en el Gólgota como su tumba, que está a unos pocos metros. Por tanto, es central y es crucial el gran acontecimiento de la resurrección, más los detalles arqueológicos e históricos que también nos van a informar de muchísimos más acontecimientos alrededor de esta crucifixión. En este sentido, ¿cuál fue la motivación que los llevó a realizar la jornada Arqueología de la Esperanza, el Santo Sepulcro de Jerusalén? Pues precisamente por eso, por la esperanza, que todo lo que representa la vida de Jesús de Nazaret hasta sus últimos días en Jerusalén, sus últimos días terrenales, pues son cruciales, sobre todo para los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que incluyen pandemia, incluyen determinados acontecimientos físicos de la tierra también. Ahora estamos teniendo esta guerra de Ucrania. Realmente es un lugar muy, muy relevante para precisamente darnos esa esperanza que todos estamos necesitando y siempre para recordarnos la fe. Cayetana, ¿y cuáles son los puntos más relevantes que tratarán en esta conferencia? Pues voy a hacer un recorrido histórico-arqueológico y también desde el punto de vista de la hermenéutica judía, lo que representan los rituales funerarios de la época de Jesús de Nazaret, las prácticas judías habituales que se solían realizar, el tipo de enterramiento y todos los añadidos que también la exégesis judía unida después también a la exégesis cristiana nos va a revelar aún más determinados detalles que a simple vista se nos pueden pasar desapercibidos. Y por tanto entiendo que como arqueóloga, que también soy en Israel desde hace ya unos cuantos años, pues es necesario dar este ambiente y este contexto cultural, funerario, más lo que nos expone la arqueología para entender realmente todo lo que vivimos en la Semana Santa. Para terminar, ¿cuándo se realizará y cómo las personas pueden participar de esta jornada? Sí, esta jornada la vamos a tener el próximo lunes a las 8 menos cuarto hora española y se puede ver tanto desde el punto de vista físico de estar en el aula donde vamos a estar unos cuantos más reunidos y también vía YouTube y se puede acceder a esa información de YouTube con la página web institucional de la Universidad Eclesiástica de San Damaso. Están invitados todo el mundo y a cualquier hora también se puede conectar si alguien lo quiere ver en diferido. Cayetana Johnson, profesora adjunta a cátedra de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica de la Universidad Eclesiástica de San Damaso, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias por la entrevista, la invitación y espero verles el lunes y en algún momento en el futuro también. Y si se apunta alguien a excavar conmigo en Israel, bienvenido sea. Gracias. Gracias, Cayetana. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, cardenal en Sri Lanka denuncia que autoridades no quisieron evitar atentados de Pascua en 2019. Además, conocido sacerdote en Perú asegura que Santa Madre Teresa de Calcuta intercedió en milagro que lo curó del cáncer. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de vuelta y en otras informaciones, el arzobispo de Colombo en Sri Lanka aseguró que no se ha hecho justicia con los fallecidos y heridos en los atentados perpetrados el domingo de resurrección de 2019. Conozcamos más detalles en el siguiente informe. El cardenal Malcolm Ranjit, arzobispo de Colombo en Sri Lanka, aseguró que no se ha hecho justicia con los 269 fallecidos y más de 500 heridos en los atentados perpetrados el domingo de resurrección del 2019. Como se recuerda, el 21 de abril de ese año, domingo de Pascua, terroristas musulmanes atacaron 3 iglesias y varios hoteles en Sri Lanka. 2 días después, el Estado Islámico ISIS atribuyó el atentado como represalia de los ataques contra 2 mezquitas en Nueva Zelanda, ocurridos en marzo, donde murieron al menos 49 personas. En el mes de junio de 2019, la policía de Sri Lanka detuvo a 2 altos funcionarios acusados de no haber alertado sobre las amenazas terroristas que terminaron en estos graves atentados. Al respecto, el gobierno de Sri Lanka presentó un informe sobre la autoría de esta agresión.
Sin embargo, en declaraciones a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, el cardenal Ranjit aseguró que no considera que se haya hecho justicia con los fallecidos, pues afirmó que el informe en sí es muy bueno, pero desean que se apliquen recomendaciones, y una de ellas es no limitarse a castigar a 25 musulmanes acusados de 23,000 cargos, pues según el reporte, no parecen haber llevado a cabo los atentados por un motivo religioso. Más bien, parece que detrás hay un motivo político, subrayó el cardenal. En ese sentido, explicó que la comisión parlamentaria aporta las pruebas de que el gobierno indio dio 4 avisos a los servicios de inteligencia y, sin embargo, el gobierno de Sri Lanka no advirtió a la población ni advirtió a la iglesia. En lugar de eso, hicieron circular una carta privada entre ellos en la que pedían a los dirigentes del gobierno y a otros que tuvieran cuidado, pero no hicieron públicas estas advertencias. Por lo tanto, sabían que se avecinaba un atentado y sabían que habría muertos y heridos, pero no quisieron evitarlo. Ante esta situación, el arzobispo de Colombo insistió en que desean conocer la verdad y por eso advirtió que de no continuar la investigación, no quedará otra opción que acudir a la comunidad internacional. En otras informaciones, el padre Omar Sánchez Portillo, conocido por su vasta labor solidaria en Perú, aseguró que se curó del cáncer gracias a un milagro obrado por intercesión de la Santa Madre Teresa de Calcuta. El padre Omar Sánchez Portillo, conocido por su vasta labor solidaria con los más pobres y necesitados del Perú, aseguró que se curó del cáncer que le diagnosticaron gracias a un milagro obrado por intercesión de la Santa Madre Teresa de Calcuta, a quien cariñosamente llama mi Teresita. El sacerdote peruano es director de la Asociación de las Bienaventuranzas, que desde hace varios años atiende a cientos de personas. Como se dio a conocer hace solo unos días, el padre Omar había compartido en sus redes sociales que padecía cáncer y pedía oraciones por su salud, asegurando que seguiría trabajando con esmero por los más necesitados y vulnerables. Sin embargo, días después, el sacerdote relató en Facebook cómo fue que recibió una gracia de Dios por intercesión de la Madre Teresa de Calcuta, la santa fundadora de las misioneras de la caridad. En ese sentido, el padre Omar relató que una amiga le trajo una reliquia de 2º grado de la santa y que, movido por su fe, la colocó en el lugar donde le habían detectado el tumor, ofreciéndole a Dios su vida por la iglesia en el Perú. Al respecto, el presbítero explicó que para ese momento ya había activado su seguro oncológico por el diagnóstico inicial de cáncer que le dieron, aunque no se sabía qué tipo era. A continuación recibió una llamada de su médico, el cual le dijo que no tenía cáncer. Los resultados indicaron que era un meningioma angiomatoso y por ello no necesitaba ningún tipo de tratamiento oncológico. Un meningioma es un pequeño tumor que crece muy lentamente sin provocar síntomas. En su gran mayoría, como la del sacerdote, son benignos. Finalmente, el padre Omar agradeció a Dios, a la Madre Teresa y a todas las personas que oraron por él para que ocurriera este milagro. Y recientemente se informó que desde este viernes 22 de abril hasta el domingo 24, 3 sacerdotes argentinos ofrecerán una serie de meditaciones virtuales gratis sobre la devoción a la Divina Misericordia. Veamos. Hace poco una nota de Así Prensa informó que desde este viernes 22 de abril hasta el domingo 24, cuando la Iglesia celebra la fiesta de la Divina Misericordia, 3 sacerdotes argentinos ofrecerán una serie de meditaciones virtuales gratis sobre esta importante devoción difundida en el mundo por Santa Faustina Kowalska. Los sacerdotes son miembros de la Academia Teológica Internacional de la Divina Misericordia, que depende de la Universidad Católica de Cracovia en Polonia. Las meditaciones sobre la Divina Misericordia, cuya fiesta fue instituida por el Papa San Juan Pablo II, estarán a cargo de los sacerdotes Padre Juan Arnau, Padre Germán Saxonov y Padre Mauro Carlo Rossi, también miembros del oratorio de San Felipe Neri en Argentina. Cabe indicar que los presbíteros promueven el proyecto Habla al Mundo, con el que difunden la devoción a la Divina Misericordia en redes sociales. Asimismo, predican desde 2005 en congresos, jornadas, conferencias nacionales e internacionales organizadas por diócesis, arquidiócesis y grupos de la Divina Misericordia.
Es importante mencionar que todos los días a las 3 de la tarde, los sacerdotes están realizando la Hora de la Misericordia en vivo. Para participar de las meditaciones, puede ingresar al canal de YouTube de Habla al Mundo o ingresar a www.hablaalmundo.com. Por otro lado, en Polonia, un obispo sorprendió haciendo 50 dominadas de fútbol y culminó invitando a orar por las vocaciones. Veamos. El obispo auxiliar de Przemyśl, en Polonia, Monseñor Stanislaw Jamrosek, protagonizó un video viral de TikTok en el que hace unas 50 dominadas con un balón de fútbol y finalmente invita a los fieles a rezar la misma cantidad de Ave Marías por las vocaciones. Al respecto, el video comienza con las palabras del obispo animando a orar por las vocaciones. Recomiendo orar por las vocaciones. Haré botar la pelota y cuantas veces lo consiga, recen un Ave María por las vocaciones. Luego, demostrando sus habilidades en el fútbol, Monseñor Jamrosek empezó a hacer dominadas con la sotana puesta, alcanzando unas 50 repeticiones. En el video, el obispo está acompañado por el creador del canal de TikTok, el padre Sebastián Picur, quien es vicario en la parroquia de San Pedro Apóstol y San Juan de Dukla, en la ciudad de Krosno. Cabe destacar que Monseñor Jamrosek sabe jugar bien al fútbol, ya que en la década de los 80 fue futbolista de diversos clubes polacos. Y nos enlazamos con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien nos tiene un análisis sobre el pedido del Papa Francisco para que haya una tregua en el conflicto entre Rusia y Ucrania durante la Pascua Ortodoxa. Adelante, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, una feliz Pascua de Resurrección. Y se los digo no solamente porque, como saben ustedes, hasta el domingo de la Divina Misericordia, este domingo que viene, estamos celebrando la octava de Pascua. Y todo el tiempo de Pascua todavía se va a prolongar por un total de 50 días hasta Pentecostés. Es importante recordar este tema de la Pascua porque, como saben ustedes, los dos países que están en conflicto, o en realidad un país que está invadido, Ucrania, y otro país que es el invasor, Rusia, tienen una gran mayoría de población que pertenecen a la religión ortodoxa, una religión que se separó del catolicismo ahí alrededor del siglo XI y desde entonces ha existido ese cisma. Una de las características de nuestros hermanos ortodoxos es que ellos continúan contando su calendario litúrgico de acuerdo a lo que se conoce como el calendario juliano, ¿no? Un calendario de origen romano que se aplicó en Occidente y que luego fue ajustado por el Papa Gregorio a raíz de los descubrimientos más precisos de la medición de la Tierra y su movimiento circular alrededor del Sol para cumplir un año, ¿no? Como consecuencia de eso, entre los distintos cambios que tenemos, uno de ellos es que nosotros en Occidente, los católicos, celebramos la Pascua una semana antes que ellos. Ellos, cuando nosotros estamos celebrando la Pascua, ellos están celebrando el Domingo de Ramos. Y esta es la razón por la cual el Santo Padre ha invitado a ambos países a realizar una tregua militar el domingo inmediato, este domingo que viene, porque es la Pascua Ortodoxa, ¿no? Y que con motivo de la celebración de la resurrección del Señor en ambas naciones, ¿no?, exista una tregua. El Papa no es un personaje, no es un actor político, es
fundamentalmente un líder religioso que quiere que el amor y la paz de Jesucristo se difundan entre naciones que se reclaman cristianas, como digo, de otra denominación, pero profundamente cristianas. De hecho, el cristianismo llegó, gracias a los santos Cirilo y Metodio, a Rusia, a toda la gran región de Rusia, poco tiempo después de la partición. Es decir, Rusia fue siempre ortodoxa, no formó parte del cisma. Y la religión cristiana ortodoxa fue sembrada en la región conocida como Rus de Kiev, es decir, la actual capital de Ucrania. Y de allí se difundió a todo lo que sería Rusia y la mayoría de los países de la Europa del Este, ¿no? Rumanía, Bulgaria, etc. Entonces, este pedido del Papa, que respeta el mismo calendario litúrgico de los ortodoxos, es sobre lo cual se ha basado una buena parte de los interventores internacionales, incluyendo el secretario general de la ONU, para decir, sigamos esta fecha. Así que nosotros recemos para que eso sea así. Los dejo, como siempre, en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro, y gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.